Ok gente, en este video vamos a hablar de listas. Una lista es una colección de objetos de cualquier clase. Entonces, a diferencia de los strings, que solo nos permitían almacenar caracteres, en las listas podemos guardar lo que queramos, prácticamente cualquier tipo de objeto. Si vamos a definir una lista, lo que hacemos es separar los objetos entre comas y encerrarlos entre corchetes. Entonces, si voy a definir una variable A que va a contener una lista, pues abro corchetes y separo entre comas los objetos que quiero guardar en esa lista. Entonces, por ejemplo, definamos A que sea una lista, que guarde el 3, que guarde un string PY, que guarde el 7 y que guarde un string ton, por ejemplo. Entonces ya tenemos nuestra primera lista. ¿Y cómo sabemos que es una lista? Porque está encerrada entre corchetes. Vamos a definir otra. Vamos a definir una lista B que va a contener el string is, el 9 y el string this. ¿Ok? Entonces ahí tenemos dos listas ya. Tenemos nuestras dos primeras listas. Vamos a definir una tercera lista. Resulta que las listas pueden contener otras listas. Entonces yo puedo decir que voy a tener una lista C que va a contener un número entero que es el 1. Después va a contener A, que es mi lista A. Va a contener B, que es mi lista B. Y va a contener el 2, por ejemplo. ¿Ok? Entonces si vemos esta lista C, contiene números enteros y también contiene otras listas que ya había definido antes. Contiene la lista A y contiene la lista B. Es decir, que en B voy a tener como primer elemento el 1. Mi segundo elemento va a ser la lista A, que es 3, PY, 7 y ton. El siguiente elemento va a ser la lista B, que es is, 9 y this. Y el último elemento de la lista va a ser el 2. Y eso sería lo que tendría grabado en mi variable C. Si en algún momento queremos saber cuál es la cantidad de elementos que hay en la lista, usamos el mismo comando que usamos para los strings, que es len. Entonces yo digo len de A, pues él me va a devolver 4. ¿Por qué? Porque A, perdón, tiene 4 elementos, 1, 2, 3 y 4. Si le pido el len de B, me va a devolver entonces 1, 2 y 3. Y si le pido el len de C, pues ¿cuántos elementos tiene C? Tiene 1, 2, 3 y 4 elementos. Entonces el len de C decimos que es 4. Ahora las listas, al igual que los strings, son contenedores, es decir que podemos usar índices para referirnos a elementos en particular de ellas. Entonces podemos hacer cosas como definir una nueva variable D que sea igual a C de 12. Significa que vaya a mi lista C y extraiga lo que está en la posición 2. Entonces recuerden que si los índices son positivos, contamos de izquierda a derecha empezando desde el 0. Así que esta sería la posición 0, el 1. La posición 1 sería toda esta lista. La posición 2 sería toda esta lista. Y la posición 3 de C sería el número 2. ¿Ok? Entonces aquí nos están pidiendo que vayamos a C y cojamos lo que hay en la posición 2. Lo que hay en la posición 2 es esta otra lista. Entonces lo que nos queda en D sería la lista is 9 y this. ¿Ok? Si lo que queríamos extraer era este 9, pues entonces vamos a tener que usar dos índices. Este 2, que ya lo usamos para llegar a esta lista, y el índice que tiene el 9 dentro de esta lista. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo ese 9 lo queremos guardar en E, entonces podemos decir E es igual a C de 2. Con C de 2 llego a esta lista. Y después, si quiero el 9, necesito saber cuál es la posición del 9 dentro de esta lista. Entonces dentro de esta lista el 9 está, sería la posición 0, esta sería la 1 y esta es la 2. El 9 estaría en la posición 1. Así que digo C de 2
de 1. Tengo que utilizar dos índices. Entonces, ¿qué es C de 2 de 1? Pues voy en orden. C de 2 me lleva a esta lista. Y dentro de esta lista la posición 1 es el 9. Así que en E voy a tener el número 9. ¿Ok? Y recordemos que además podemos usar índices negativos. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos con índices negativos. Digamos que digo F igual a C de menos 2. ¿Ok? ¿Qué es C de menos 2? Es ir a C y buscar cuál es la posición menos 2. Entonces, si estamos usando índices negativos, recuerden que empezamos de derecha a izquierda y empezamos en el menos 1. Entonces, el menos 1 sería este 2. La posición menos 2 sería toda esta lista. La lista que sigue, todo esto sería la posición menos 3. Y el 1 sería la posición menos 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué es F igual a C de menos 2? Es ir a C y pararme en la posición menos 2 donde obtengo esta lista is 9 this. Entonces aquí me va a quedar grabado la lista is 9 and this. ¿Ok? Vale. ¿Qué pasa si decimos F de C de menos 2 de menos 1? Entonces tenemos dos índices ahí. Vamos en orden. C de menos 2, ¿qué es? Ya vimos que es la lista is 9 this. Entonces, ¿qué es C de menos 2 de menos 1? Es llegar a esta lista y buscar qué hay en la posición menos 1. ¿Qué hay en la posición menos 1 de esa lista? En la posición menos 1 de esa lista está este string, this, ¿verdad? Entonces en F me quedaría grabado el string this. ¿Estamos? Pero resulta que ya hemos visto que los strings también son contenedores, es decir, que podemos usar índices para los strings también. Así que podemos seguir agregándole índices a nuestro ejemplo. Podemos decir que F, ¿ok?, es igual a C de menos 2 de menos 1. Y vamos a hacer algo un poquito más complicado acá. Vamos a decir menos 1, 2 puntos, 0, 2 puntos, menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo interpretamos esto. Dice F igual a C de menos 2. C de menos 2 ya sabemos que es la lista is 9 this. ¿Ok? Dentro de esa lista, la posición menos 1 es el string this. ¿Ok? O sea que vamos por acá. Vamos por el string this. Y dentro de ese string vamos a buscar la posición menos 1 con un stop value de 0 y vamos a ir de menos 1 en menos 1. Entonces vamos al string y chequeamos cuál es la posición menos 1. La posición menos 1 es la S, ¿verdad? ¿Y cuál es la posición 0, que es el stop value? Es la T. Así que vamos a empezar desde la menos 1, que es la S, y vamos a ir de menos 1 en menos 1. Acuérdense, ese tercer número me está indicando el step, que en este caso es negativo 1. Entonces, ¿qué me va a quedar grabado en F en esta ecuación? Me va a quedar grabado primero la S, y voy de menos 1 en menos 1, después la I, después, si sigo rezándole menos 1, llego a la H, y ahí tengo que parar, porque si me sigo moviendo, llego a la 0, y el 0 es el stop value, y el stop value nunca lo tomo, así que lo que me queda en F es el string SIH. ¿Ok? ¿Qué pasa si mi intención era tomar todo ese string this, incluida la T, pero en reversa? O sea, si yo quería que mi resultado final fuera SIHT, pues entonces mi stop value no puede ser 0. Entonces tendría que definirlo como, empezando en menos 1, el stop value, pues simplemente no lo defino para que él tome todo el string, y el step es menos 1. Entonces, ¿qué haría acá? Va y se para en menos 1, que es la S, va de menos 1 en menos 1 y coge todo hasta el principio. O sea que ahí me quedaría grabado S, I, H y T. ¿Ok? Es más, ese menos 1 no lo necesito. Yo puedo decir simplemente 2 puntos, menos 1. Entonces, si no especifico un start value y no especifico un stop value, quiere decir que voy a trabajar con todo el string
Y como estoy especificando un step negativo, pues quiere decir que voy a cogerlos de derecha a izquierda uno a uno. Así que esto vuelve y me da SIHT.